está claro. Buenos días amigos oyentes, qué gusto saludarles. Estamos martes 2 de diciembre del 2014, en este mes que culmina el año, iniciando por supuesto un nuevo programa. Con las disculpas del caso, María Clara está afectada con gripe. La verdad es que el fin de semana también me tocó a mí y ayer estaba, pero no se me escuchaba absolutamente nada. Pero bueno, aquí estamos con el gusto de siempre y las ganas de hacer un buen programa como se debe, con información al día y con entrevistas oportunas. Vamos a iniciar entonces de inmediato, está claro, les saluda José Toledo, son exactamente las 9 de la mañana con 37 minutos. Ecuador tiene 2.500 pistas de aterrizaje. 2 avionetas que serían empleadas para el narcotráfico fueron descubiertas, como ya se conoció el fin de semana. El ministro del Interior, José Serrano, ha informado que se van a realizar controles de construcción y mantenimiento para evitar que estos aeródromos sirvan a las organizaciones criminales. Impresionante esta información. 2.500 pistas de aterrizaje. Los controles son fundamentales, son necesarias y tiene que haber una investigación absolutamente completa, detallada, para que justamente estas pistas que den con los narcotraficantes pues se develen de una vez por todas. En otras informaciones, el fiscal general de la Nación propone una nueva enmienda. El Consejo Nacional Electoral negó formularios a consulta de Lazo, dice Diario El Universo. Más adelante vamos a dar a conocer un boletín enviado por el Consejo Nacional Electoral en la que desmiente aquello. Por otro lado, hablando del Consejo Nacional Electoral, los candidatos justamente a ocupar esas 2 plazas dejadas por el presidente actual, Domingo Paredes, y por Roxana Silva, consejera nacional del Consejo Nacional Electoral, deberán saber casi de todo, dice un titular de Diario Expreso. Se refiere a que los 66 aspirantes que rinden hoy la prueba de oposición, el cuestionario tiene tiene 1000 preguntas sobre informática y otros temas. Así que hoy es el concurso y entendemos que aproximadamente en 15 días se van a conocer entonces quiénes van a reemplazar a Domingo Paredes y a Roxana Silva para conformar los 5 integrantes del Consejo Nacional Electoral. Por otro lado, Brasil confía en que cita de UNASUR fije una nueva etapa. Guayaquil y Quito serán las sedes de la reunión de naciones. Brasil espera que la cumbre de la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, que se va a celebrar en Ecuador, marque una nueva etapa para el organismo y las sociedades civiles de los países miembros. La cumbre se va a realizar los días 4 y 5 de diciembre en las ciudades de Guayaquil y Quito, y uno de los puntos a debate será la creación del llamado pasaporte sudamericano. Así que interesante e importante, por supuesto, esta cita que se va a realizar entre el 4 y el 5 de diciembre. Y bien, vamos a iniciar con nuestro entrevistado del día de hoy. Es el abogado Felipe Álvarez, experto en Derecho Laboral, con quien vamos a conversar porque tenemos muchas inquietudes con respecto al cambio de modalidad de actas de finiquito e inscripción de contratos desde hace algunos años, desde el 2008, en que cambiaron muchas cosas con respecto a la forma en que se debe contratar, la forma en que los empleadores y empleados se tienen que poner de acuerdo para un contrato justamente laboral de trabajo. Hay muchas inquietudes y la idea es poderlas resolver con este abogado experto, Felipe Álvarez. Felipe, muchas gracias por estar aquí, qué gusto saludarlo en los tiempos. Gracias, José, por tu invitación. Estoy aquí pues, para resolver un tema tan actualizado como es el cambio en la modalidad de la inscripción de los contratos de trabajo y de las actas de finiquito. Bien, cuando un empresario obviamente quiere o está interesado en contratar personal, ¿qué es lo primero que se tiene que fijar y cuáles son los puntos de acuerdo que deben tener justamente con el empleado o el futuro o el aspirante a ese empleo? Siempre en todo contrato se pone pues la voluntad de las partes, pero en
contrato laboral, por ser un contrato que está ya fijado, está regulado por el derecho público, obviamente tendrán que ponerse todas los acuerdos que las partes consideren, pero regulado ya de una manera anticipada por el derecho público. Una vez que estas partes ya se han puesto de acuerdo, obviamente pues lo que va a cambiar es el proceso, es la forma de cómo vamos a inscribir este contrato de trabajo dentro de los registros del Ministerio de Relaciones Laborales. Bien, hay mucha gente que tiene, más allá de las dudas, tiene mucho temor, que dice cuando se conversa abiertamente en una reunión privada, por ejemplo, hay temor de contratar, no se sabe si es que de repente un contrato tiene que ser inscrito de inmediato, tiene que pasar mucho tiempo, qué pasa si no ha sido inscrito, qué pasa con los derechos de los trabajadores, si es que es a nivel solamente de empresas públicas o privadas, o también en las casas, en los hogares, es decir, cómo cambian esas modalidades o son exactamente iguales. Lo que ha cambiado es la modalidad del sistema de inscripción. El contrato de trabajo, para darnos cuenta el efecto actual, hagamos un pequeño paréntesis de cómo era antes. Antes se hacía el contrato de trabajo, firmaban las partes, se subía esto en un formato PDF a la red del Ministerio de Relaciones Laborales, y luego de algún tiempo, con un poquito de suerte, en 2 o en 3 meses este contrato era observado, o en su defecto podría haber sido aprobado. La mayoría de las veces pues era observado y regresaba otra vez donde el empleador para que le hagan las correcciones del caso. ¿Y por qué esas observaciones? ¿Qué tipo de observaciones eran las más frecuentes? Bueno, las observaciones que eran antes eran porque debemos de recalcar que el Código del Trabajo es un cuerpo legal que no solamente está rigiendo cuestiones procesales judiciales o jurisdiccionales. El Código de Trabajo regula 2 tipos de actividades, como son las unas, que son las relaciones de los procedimientos administrativos, que son regidos por los directores provinciales de trabajo, ministros de trabajo e inspectores. Y el otro campo de acción es el que rige la modalidad para los juicios procesales laborales. Entonces, este código regula 2 ámbitos completamente diferentes, los procedimientos administrativos y los procesos judiciales plenamente. Entonces, todo eso hace converger de que él tiene por la disposición de hacer los respectivos cambios en la modalidad, insisto, de la inscripción de los contratos de trabajo que rigen para todos los empleadores y trabajadores de manera obligatoria. Si uno se pone de acuerdo, firma, o sea, así es. Se hace un formulario. Correcto, se hace el contrato, se firma de acuerdo, okay. Firman las partes, actualmente se firman las partes, luego esto se lo escanea, se lo sube en un comprimido de formato PDF y tiene que ir adjunto, y esta es la novedad, ¿no? Esto es lo nuevo, tiene que ir acompañado, adjunto del aviso de entrada del IES, y las fechas de inicio del contrato tienen que coincidir con la fecha del aviso de entrada al IES. Ambas fechas tienen que ser iguales. Entonces, de esa manera se entiende que el Ministerio de Trabajo está intentando que exista ya pues un cumplimiento de la norma jurídica desde el mismo momento en que esté afiliado al seguro, tiene como correlación la protección del derecho público sobre su contrato de trabajo y viceversa. Ya, ¿y qué ocurre si es que no se hace de inmediato este contrato y se lo sube de inmediato para legalizarlo? El acuerdo ministerial del Ministerio de Relaciones Laborales del año 2014, específicamente el 0192, nos manifiesta claramente de que tenemos un plazo, el empleador, porque la responsabilidad aquí es del empleador. El empleador tiene un plazo de 30 días para poder inscribir este contrato dentro del sistema electrónico del Ministerio de Relaciones Laborales. Si pasados los 30 días el trabajador no ha cumplido con esto, la autoridad competente le va a... Sí, el empleador. Sí, el empleador. Es que obviamente es el empleador
el que está obligado a cumplir con la normativa. Ok, si no lo hace entonces en 30 días. En 30 días, la autoridad competente, en este caso el inspector de trabajo, le emite una providencia preventiva de sanción, combinándole a que en 5 días término justifique el cumplimiento justifique el incumplimiento de esta obligación que estaba hecha. De 5 días. Así es, si dentro de los 5 días hábiles no cumple lo que está ordenado, ahora sí la autoridad competente le emite una resolución sancionatoria que tiene una multa de $200 por cada contrato que no haya inscrito en el momento que le correspondía. Sea por el tiempo que haya sido, son $200. Así es, o sea, y si dentro de los 200, y si después de pagar los $200, el empleador tiene 15 días plazo para cumplir esta obligación. Y claro, queda, si paga la multa de los $200, obviamente que... obviamente tiene que, no es que la multa le exime de cumplir esta obligación, no. Aparte de que es sancionado por la multa, tiene 15 días de plazo para poder continuar y cumplir. De lo contrario, es potestad de la autoridad competente volverla a sancionar. Hoy es un día muy especial, póngase por favor en la canción de la selección ecuatoriana de fútbol. Hoy la selección nacional de mujeres poblará el medio campo. Va por ti Ecuador, dice uno de los titulares que estamos leyendo ahorita, fanático del diario El Telégrafo. La tricolor femenina enfrenta hoy a las 5 de la tarde, 17 horas, en Puerto España a Trinidad y Tobago por el último grupo o el último cupo para el Mundial de Canadá 2015. A la Tri le sirve un triunfo o un empate con goles. 4 deportistas nacionales defenderán títulos en los Juegos Bolivarianos de Playa en Huanchaco, es otro de los titulares deportivos, pero bueno, hoy es un día entonces muy importante porque la selección ecuatoriana de fútbol femenina enfrenta hoy entonces en Puerto España a Trinidad y Tobago por el último cupo para el Mundial Canadá 2015. Hay mucha expectativa. Este es un deporte que normalmente gusta a los hombres, pero estamos viendo que en los últimos años la situación ha cambiado de una forma impresionante y en el Ecuador se practica y bastante bien el fútbol femenino, así que el Ecuador va a estar pendiente, por supuesto, a partir de las 5 de la tarde de lo que pueda hacer la selección femenina de fútbol. Muy bien, estamos conversando con Felipe Álvarez, experto en materia laboral, y habíamos hablado de la inscripción o los cambios de modalidad de la inscripción de los contratos, pero también hay un cambio en lo que significa las actas de finiquito. Así es. También son importantes tratarlas, sobre todo hoy en día que estamos por finalizar el año y hay mucha gente que por diferentes circunstancias se queda sin empleo. ¿Qué es lo que deben hacer? ¿Cómo se ponen de acuerdo entre el empleador y el empleado? El acta de finiquito tenemos que conceptuarlo como una liquidación escrita del por qué se da terminada la relación de trabajo, y esto conlleva evidentemente pues el pago que el empleador tiene que hacerle al trabajador por esta terminación de estas relaciones laborales. Anteriormente esto se hacía ante la presencia del inspector de trabajo, en el cual concurría el empleador o su representante y el trabajador, y delante del inspector de trabajo firmaban, suscribían la recepción del dinero y lógicamente pues la terminación de las relaciones laborales de esta manera en legal y debida forma. Actualmente ya no es así. Ahora en la oficina o en el despacho del empleador se reúnen las partes, se reúne tanto el empleador como el trabajador, en el cual pues se hace el acta de la liquidación de su trabajo, la misma que es suscrita por las partes, y aquí se adjunta el cheque certificado a nombre del trabajador, la transferencia bancaria o cualquier otro sistema de pago que certifique, que confirme que el trabajador ha recibido el pago respectivo por esta liquidación. Estos dos documentos, es decir, el acta de finiquito firmada por ambas partes en el despacho del empleador, más la copia, el escaneo
del cheque certificado a nombre del trabajador o el documento de pago que certifique que el trabajador ha recibido su dinero, transferencia bancaria o cualquier otro medio, esto se escanea, se sube en formato PDF y se envía al Ministerio de Relaciones Laborales. Obviamente esto hace pues de que ya no sea como antes. Antes pues había que esperar el turno electrónico, de pronto no se daba la cita electrónica, claro, lo que ocurría normalmente era algo pues prácticamente era una pérdida de tiempo. La gente iba hasta el séptimo piso, subían, bajaban y por algún motivo no se podía realizar la diligencia. Actualmente no, lo cual es muy positivo. Lo que sí queda, dejé de aclarar también que el incumplimiento del pago o de la celebración del acta de finiquito también es motivo de sanción, y lo especifica claramente que el empleador asimismo tiene, dentro del plazo señalado, la autoridad competente notificará al empleador con una providencia preventiva de sanción, y luego de esto, sí, en 5 días él tiene que justificar el cumplimiento de esta obligación vencida, y lógicamente si no la cumple inmediatamente tiene una multa de $200 también. También tiene 200 Claro, dólares. también tiene $200. Esto es interesante porque aparte de quitar la cantidad ya de presencia en las dependencias del Ministerio de Relaciones Laborales, eso también hace pues de que el empleador, si ya llega a una terminación de las relaciones laborales, pues le pague en el momento que hace el acta, le pague al trabajador. Antes la ley, el plazo de los 30 días se mantiene, o sea, no es que yo no le pago al trabajador, si yo quiero le pago después de 60 días, 90 días, no. O sea, ahora el plazo, que es el mismo de anteriormente, se encuentra regulado por una sanción. Si en 30 días no le he pagado, entonces el trabajador presenta su respectiva denuncia, la autoridad competente me notifica para que dé cumplimiento que ha habido un acta de finiquito, el cual hasta la fecha no ha sido ni inscrita ni mucho menos cancelada. Entonces, en 5 días tengo yo para cumplir mi obligación y evitar la sanción respectiva. Ahora, explíquenos algo, Felipe Álvarez, experto en materia laboral. Nos están enviando mensajes con respecto a qué ocurre con los contratos parciales. Es decir, la gente que en restaurantes, por ejemplo, o en propiedades, en casas, van a trabajar por horas o exclusivamente por días. Es que ya está regulada esa actividad. Básicamente siempre estuvo regulada por el Código del Trabajo, pero antes no estaba muy bien definida con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el cual ahora ya acepta, y de hecho ya está en pleno proceso, las afiliaciones de los empleados a tiempo parcial. Es decir, se tiene que cancelar. Tiempo parcial es la mitad del tiempo completo, o sea, el pago de las aportaciones del patrono y el pago de las aportaciones del trabajador es por la mitad de lo que es normalmente las aportaciones normales. Sí, pero ¿cuándo se considera un trabajo parcial? Por ejemplo, una persona que va a trabajar una vez por semana, bueno, un jardinero. Correcto. Desde el momento en que una persona trabaja en relación de dependencia para una persona, para su empleador, que cumple las órdenes dadas por su empleador en un mismo domicilio, en un mismo sitio, espacio de trabajo, existe una relación de dependencia. Pero si el trabajador solamente va 1, 2 o 3 horas a trabajar en el día, es necesario hacerle un contrato de trabajo de media jornada o de tiempo parcial, porque de esta manera él está obligado a trabajar las 20 horas, ¿correcto? O en su defecto, pues las horas que se hayan acordado, siempre y cuando no pasen de 20 horas, porque si ya pasan de 20 horas, ya este contrato ya no es de media jornada, sino que obviamente es de jornada completa. A ver, pero si normalmente una persona se ha puesto de acuerdo con ese empleado para trabajar 2 o 3 horas durante 2 o 3 días a la semana, estamos hablando de 6 horas a la semana, 6 por 3, 18, 6 por 4, 24 Sí. horas, ¿tiene que hacerle igual un contrato que debe ser inscrito
Por supuesto, toda relación laboral tiene que estar, de hecho ya es regulada, de hecho ya está manifestada por el derecho público. Y lo importante es que se trata de que el trabajador tenga desde su primer día de trabajo protección bajo el IES. Eso es lo importante de la ley, porque si bien es cierto, existen modalidades en que el trabajador solamente va a trabajar 2 o 3 veces, 6 horas a la semana, por ejemplo, cuando legalmente está obligado a trabajar, si fuera media jornada, por 20 horas. Pero de todas maneras el Seguro Social no asegura por hora. El Seguro Social asegura específicamente por jornadas parciales. Eso no ha cambiado en absoluto. No, eso digamos, bueno, antes no estaba eso tan explícito, pero ahora sí, el mismo seguro lo publicita y dice que sí es factible, de hecho se están haciendo, asegurar a los trabajadores de manera parcial. Es decir, si un trabajador trabaja contigo 4, 5, 10 horas a la semana, tienes que asegurarlo siempre y cuando exista una relación de dependencia. Pero si estás trabajando, si es un trabajador que viene de una compañía de servicios complementarios que te brinda el servicio de limpieza, de jardinería en tu casa, obviamente ya eso le corresponde a la persona que es su empleador, que es la empresa, compañía limitada, que hace que ese trabajador vaya a tu domicilio. Es otro concepto, claro, correcto. Estás contratando una empresa que te provea ese servicio, y ya depende de la empresa. Correcto, pero en este caso específico, de que yo llamo a un hombre 2, 3, 4 horas a la semana, que venga, yo te pregunto, ¿qué pasa si ese hombre está haciendo una relación de trabajo contigo y tiene un accidente de trabajo y no ha sido asegurado? Entonces, realmente ahora el mejor negocio para los empleadores y para todo el mundo es afiliar a sus trabajadores desde el primer momento en que entran. La realidad empresarial en nuestro país es diferente a otras partes del mundo, porque obviamente solamente en Guayaquil tenemos casi 3 millones de habitantes, cuando en otras partes del mundo, en otras capitales, existe 10, 12 millones de habitantes en una sola ciudad. Entonces el desarrollo es un proceso que se está dando, porque se está dando. Eso es decir, eso sería hablar con algo que no es. El proceso de desarrollo del aparato productivo en el Ecuador se está dando. Pero este proceso tiene que ir de acuerdo y de la mano con un desarrollo de actividades y de relaciones laborales también determinantes. Porque de nada vale tener un proceso de desarrollo del aparato productivo si yo no tengo una reingeniería de la mente, del software de los trabajadores. Es esencial. Yo puedo tener las mejores máquinas, los mejores equipos, puedo tener el mejor código, pero si yo no tengo una reingeniería, yo no tengo una repotenciación del talento humano como tal, obviamente voy al fracaso. Y aprovecho esto para que las autoridades tengan en consideración de que, como tan importante es la nueva aparato productivo, la nueva matriz productiva, que es excelente, es brillante, es increíble, trasciende, es algo para gente que ha trascendido. Pero también no nos olvidemos que de nada vale eso si no hacemos un cambio de matriz laboral. Muy bien, muchísimas gracias al abogado Felipe Álvarez. Importantísimo este tema, que ha despejado muchas dudas que creo son necesarias que sean despejadas en este tipo de espacios, y para eso está claro. Muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos mediante mañana. Está claro.